¿Cuántos tienen hoy el deseo de escuchar a Dios hablarte? Y puede ser que diga, Alex, pero el que me vas a hablar eres tú. Sí, pero entiende que yo, aunque pasé la semana escribiendo las notas de este mensaje, orando por este mensaje, todo lo que te voy a decir fue pidiéndole al Señor la dirección de decirte algo que Él quiere decirte. De hecho, este es el mensaje que más he prolongado. Me lo entregó el Señor o comenzó a mostrarme esta verdad en enero del año 2020. Y nunca lo prediqué antes. En noviembre de este año el Señor reafirma este mensaje y creo que el Espíritu Santo comienza a poner en mi corazón la necesidad de predicarlo al comienzo del año. Así que preparé todo mis notas para predicarlo el domingo pasado, 3 de enero, primer domingo del año, y prepararlo para la iglesia. Y sentí el freno del Señor que debía entregar otro mensaje y por eso prediqué Guardados del Mal, que muchos de ustedes estuvieron aquí, los que no lo vieron a través de la transmisión en vivo, y si no, está en YouTube, en nuestro canal, y lo pueden ver cuando quieran. Hablábamos de qué mal nos quiere guardar el Señor. ¿Y por qué no prediqué de este si tenía en mi corazón predicarlo? Bueno, Dios quería que fuera hoy. Y este es el tema que ha estado en mi corazón, y la verdad que ha estado en mi corazón desde el año pasado y que tomó fuerza al final del año y que reafirmó el Señor en mi corazón que debía predicarles a ustedes en este día. He titulado a este mensaje, Libres de Ofensas. Pudiera llamarlo también cero ofensa. Ahora, cuando hablo de ofensas, sí, voy a hablar de relaciones, voy a hablar de vínculos humanos, pero este no es un mensaje con eso en mente. No estoy pensando necesariamente en quedarnos en el plano más bajo de las relaciones interpersonales, que ahí comienza todo, yo lo sé. Sino que este es un mensaje profético. Este mensaje tiene un carácter profético porque viene arraigado o sale de unas palabras de Jesús que fueron proféticas en la Biblia y que en algún momento lo veremos en este pasaje. Leeremos al menos 2 versículos de Mateo 24, que es el pasaje más profético de Jesús, junto con Lucas 21. Los 2 evangelistas cuentan lo mismo cuando Jesús profetiza los últimos tiempos. Y allí vamos a encontrar cómo la ofensa encuentra su lugar como una señal profética de los últimos tiempos. Ahora, ¿te has dado cuenta de que el mundo en el que vivimos es un mundo ofendido? Vivimos en una sociedad ofendida. Y creo que no necesito poner ejemplos, pero para si a algunos se les olvidó, mencionaré algunas cosas. Al comienzo del milenio, Europa fue invadida por revoluciones de color. Y algunos de los países del Báltico, sus gobiernos fueron removidos porque la gente se levantó en protestas sociales con mucho enojo social que trajeron cambios políticos. Luego lo vimos en Latinoamérica, Chile, Bolivia y otras naciones del sur de América, inclusive poquito más al norte, en algunas ciudades de México. Yo recuerdo en algún momento cuando viajaba con frecuencia a México, lugares cercanos a donde yo visitaba, gasolineras quemadas, supermercados nuevos destruidos por la gente, saqueados por un odio y un resentimiento y ofensa social de las naciones de Latinoamérica. Pero también nosotros concluimos que Europa es convulsa, que Europa tiene raíces en la Revolución Francesa y que siempre ha sido más o menos así, calmadita por un tiempo, pero que ha sido convulsa. Tal vez digamos Latinoamérica es así. No creen en los políticos, no creen en los gobiernos, no creen en la gente, están resentidos, hay estratos sociales muy marcados, el pobre es muy pobre, el rico es muy pobre, y se entiende que en esos países, los nuestros, hay estas cosas socialmente hablando, familiarmente hablando y espiritualmente hablando. Pero luego vino América. Y el año pasado nosotros nos dimos cuenta que en la primavera del 2020 no solamente llegó una pandemia y una cuarentena, sino también una fracción totalmente de la nación, y lo que parecía haberse resuelto en la década del 60 o en la década del 70 resurge, y nos damos cuenta que las heridas raciales estaban abiertas, que sí había racismo en la nación y que a la misma vez había dolor muy profundo que estaba dividiendo la nación. Manipulación mediática, política, lo más probable, pero al fin y al cabo una herida abierta para producir entonces un camino hacia la división. Vimos la división política, vimos destrucción, vimos todo lo que hemos visto, y hemos visto en esta semana también gente resentida porque el candidato de la mayoría conservadora, en ellos muchos de los cristianos, ya no será más el presidente y ganó quizás legítimamente o por fraude otra persona. Y aún dentro de la iglesia hemos perdido el norte, resentidos porque cambiará un presidente, olvidándonos que tenemos un Dios que todavía está sentado en el trono y un Mesías que está por venir. Porque el diablo lo que quiere no es un mundo ofendido, es una iglesia ofendida para que pierda su norte espiritual y deje de ser el puente entre el mundo y Dios.
Jesús dice de nosotros en Apocalipsis que hemos sido llamados reyes, pero también sacerdotes. El término en latín sacerdote, no en el griego del Nuevo Testamento, pero sí en el latín de los primeros tiempos de la iglesia, significa constructor de puentes. El que crea vínculos entre el cielo y la tierra, entre Dios y los hombres. Y el que hace que los hombres resentidos, judíos y griegos, vengan a la misma familia de la fe por aquel que nosotros revelamos y es la esperanza del mundo, pero en la iglesia. ¿Alguien puede decir amén a eso? Cuando Satanás inocula el virus de la ofensa en el corazón de los cristianos, se terminó la esperanza del mundo, porque Cristo es la esperanza del mundo en la iglesia y por medio de la iglesia. Un periodista y escritor contemporáneo de origen hispano, nunca lo había escuchado hasta ahora que estaba investigando este tema. Su nombre es Enrique Gil Ibarra. ¿Quién es? No sé. Pero lo que dijo, definiendo la razón o la causa de la ofensa social de nuestros días, me gustó y lo encontré que está muy vinculado con una descripción de Pablo a Timoteo. Y él dijo que tenemos hoy una razón para toda la ofensa que tenemos en el mundo, y es una pseudo ideología o una falsa ideología que conquistó el corazón del ser humano. Y esto es lo que proclama, según Gil Ibarra, la pseudo ideología de nuestra generación. Lo que dice es lo siguiente: tú eres lo más importante de todo lo que existe. Tú vales más que todos los demás. Y él dice, cuando alguien es el centro de su universo, el otro, cuando discrepa con él, se convierte en su enemigo, la raíz de su odio y por lo tanto el provocador de su ofensa. Estamos viviendo en un mundo donde hay tanta centralidad en el yo, tanto egocentrismo, que cuando alguien discrepa de nosotros o mira la vida distinta de nosotros, en lugar de amarlo y mirarlo con los ojos de Cristo y pedir su transformación, lo enviamos al infierno y lo odiamos y lo etiquetamos como un malvado. Ese es el enemigo de la iglesia, queriendo que nosotros nos convirtamos en enemigos de Cristo, cambiando nuestra manera de ver las cosas como Jesús la ve. Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta a Timoteo. Si quieren tomar la cita, voy a mencionar algunas citas bíblicas hoy. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 2. Sí, Pablo en el capítulo 3 de segunda Timoteo 1 y 2. No voy a leer todo el versículo 2, solamente el versículo 1 y la primera parte del versículo 2. Miren cómo él define los tiempos del fin o la última generación. ¿Será la nuestra? Miren cómo él dice, también debes saber esto, Timoteo. Y quizás con Timoteo está alertando a todos los Timoteos de nuestra generación, pastores de la iglesia y líderes, que debemos prestar mucha atención. Y él dice, también debes saber esto, que en los postreros o últimos días vendrán tiempos peligrosos. Si no puedes decir amén, di ay, ay, ay. Porque estamos en esos tiempos peligrosos. Y mira, él dice, ¿por qué esos tiempos serán peligrosos? Y él dice, serán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y luego comienza a decir que son matricidas y patricidas, que son detractores, aborrecedores del bien, que tendrán apariencia de piedad. Y pone un sinnúmero de características, pero yo no las mencionaré o las leeré literalmente como él la escribió. Porque creo que todo lo que vino después está arraigado o enraizado en la expresión que una generación será marcada por esta identidad, amadores de sí mismos. ¿Sabes que en lo más que se puede parecer un ser humano al diablo es en eso? Porque dice la Biblia que cuando él contempló su hermosura se rebeló contra Dios. Y cuando él dejó de mirar el rostro de Dios y ver que esa era la razón de su alabanza para alabarse a sí mismo, quiso sentarse en el trono del Hijo. Y al ver que ese trono estaba reservado para uno que era el Hijo de Dios, que marcaría la historia, entonces se resintió con Dios, levantó una sedición, se llevó la tercera parte de los ángeles, y hoy son demonios. Vino a la tierra y luego se enojó cuando Dios en medio de este planeta puso al hombre a su imagen y semejanza y dijo, entonces le haré guerra al hombre para decirle a Dios, te vencí destruyendo a quien tú amas. La esencia del odio y de la ofensa de Satanás comenzó en descentralizar la mirada de Dios y centralizarla en Él. El egocentrismo y el creernos que somos el sol alrededor del cual gravita el universo de nuestras vidas hace que vivamos ofendidos con quienes piensan diferente a nosotros. ¿Que es verde? No, es azul y ya los odiamos. Es un amor propio desproporcionado que nos lleva a ofendernos con facilidad y a estar ligados a criterios exagerados de las libertades.
ante la más mínima opinión o discrepancia, ante el más mínimo acto equivocado que las personas puedan cometer, no tenemos misericordia para perdonarlos, sino que los sentenciamos y decimos merecen morir. Y si el diablo logra que la iglesia se llene de este veneno y se inocule este virus en nosotros, que es más poderoso y más mortal que el COVID, habrá ganado. Pero tengo una noticia y bendigo a Dios y quiero que bendigas conmigo a Dios. Por eso Jesús prometió que viene por una iglesia limpia y sin mancha, vestida de ropas limpias y preparada sin arrugas para encontrar al Señor. ¿Alguien lo cree conmigo? Efesios 5 lo proclama, Apocalipsis lo proclama, la Biblia lo declara. La iglesia del último tiempo, el remanente, será virgen guardada para el Señor con lámpara y con aceite, diciéndole: el mundo está ofendido, la religión está ofendida, pero yo estoy libre de ofensa esperando tu regreso. ¡Aleluya! Gloria sea al Señor. Y quiero ser parte de ese remanente que renuncia a la ofensa y guarda mi corazón, se lo entrega al Señor, porque no le daré lugar al diablo para convertirme finalmente en un enemigo de mi Señor. Ahora, te extrañaría saber que la ofensa está encerrada dentro del pasaje profético de las señales del fin. Mateo 24. Si no lo has leído nunca, te animo a que vayas a una Biblia electrónica o de papel impresa y leas Mateo 24. Allí es algo interesante lo que ocurre. Los discípulos pasan alrededor o cerca del templo de Jerusalén. Este templo fue destruido en los días de Nabucodonosor cuando conquistó Israel, pero Zorobabel, unos cuantas décadas después, más de 70 años después, lo reconstruye. Pero lo reconstruye medio modesto, no con la gloria de los días de Salomón. En los días de Salomón las paredes del templo estaban revestidas de oro. Y era tan glorioso que la gente se asombraba. La reina africana de Saba, cuando vino, le dijo a Salomón: ya veo que tu sabiduría no solamente es fama que corre de voz en voz, sino que tu gloria, la gloria de tu reino, anuncia tu sabiduría. Y Salomón construyó un templo esplendoroso. Nabucodonosor lo destruye, Zorobabel lo restaura, pero la gloria de los días de Salomón no estaba todavía. Y vino los días de Jesús, se levanta un rey pseudo judío, medio pagano, pero le devuelve gloria a Israel, haciendo que las paredes sean revestidas otra vez de oro. Herodes. Y por eso el segundo templo se le llama más el templo de Herodes que el templo de Zorobabel. Y los judíos, discípulos de Jesús, pasan alrededor del templo y dicen: hey maestro, ¿has visto la gloria de nuestro templo? ¿Has visto la hermosura de este lugar? ¿Cómo ha sido reconstruida la gloria de la nación? Y Jesús les echa decimos los cubanos, un cubo de agua fría encima. En México le dicen un balde. Voy a hablar más bonito. Le echaron un balde de agua fría encima. Porque Jesús les dice: sí, pero llegará el día en cuando no quedará piedra sobre piedra de este edificio. Se estaba refiriendo a 3 décadas más adelante, después de su muerte y resurrección, cuando Tito, general romano, entraría por órdenes de su padre, emperador Vespasiano, y tomaría la ciudad, la conquistaría, destruiría el templo, y para llevarse el oro que revestía las piedras, moverían literalmente las piedras de encima unas de otras para llevarse el oro, y se cumplió literalmente la profecía de Jesús. De ahí algunos que tienen una mentalidad preterista o pasada dicen: todo lo que dijo Jesús en Mateo 24 se cumplió, sin entender que Mateo 24 tuvo un cumplimiento parcial en los días de la generación del primer siglo, pero va a tener un cumplimiento total en la generación de los últimos días, y tal vez nosotros nos encontremos en esa generación. Mateo 24, versículos 9 y 10 dan continuidad a una serie de señales que Jesús menciona en Mateo 24. Habrá guerras, recuerdan, rumores de guerras, y ya entramos en el segundo siglo después del siglo XIX, en el cual tuvimos las 2 grandes guerras mundiales, guerras regionales por montones en el siglo XX y rumores de guerra en el siglo XX al cierre y el siglo XXI. Los cohetes del surcoreano, o norcoreano debo decir, que estuvo amenazando hace unos años atrás, el enriquecimiento de uranio de los iraníes, que ahora recobró fuerza. Y ayer leía noticias que estaban diciendo que el presidente de Corea del Norte ya amenaza al presidente Biden con una posible guerra entre los 2 países. Rumores de guerras, cumpliéndose las señales. Y Jesús dice: y habrá también pestes o pandemias. Desde el siglo, la Edad Media hasta nuestros días hemos tenido, el cálculo es, más de 20 pandemias que han destruido a naciones enteras y han cobrado la vida a millones de personas. En el último milenio en el que estamos, que no ha comenzado mucho, que han pasado solamente 2 décadas, hemos tenido 3 pandemias mundiales. ¿No creen que las señales se están cumpliendo?
Y Jesús dice, y cuando venga todo esto, mira lo que ocurrirá después. Los entregarán a tribulación y los matarán. ¿A quiénes? A los creyentes, a mis seguidores, a mis discípulos, dice Jesús. Y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? No, a lo mejor no tienes ni fuerza para alabarlo cuando lees esto. ¿Eso es lo que viene en el futuro? Tribulación y muerte y aborrecimiento, y la gente se sentirá aborrecida de mí por mi fe. Muchos, dice entonces, hablando ya no del mundo incrédulo que aborrecerá a la iglesia, sino de la iglesia creyente que ante la tribulación tropezará. Digan todos conmigo, tropezará. Porque ahí viene la palabra interesante que vamos hoy a definir. ¿Qué quiso decir Jesús? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Lo que está diciendo no es que el mundo entregará a la iglesia, sino que creyentes se entregarán a creyentes, porque algunos que serían parte de la iglesia hasta un punto se convertirán en enemigos de la fe. Y no necesitaremos al mundo incrédulo para perseguir a la iglesia, sino a algunos que decían, soy tan cristiano como tú, que en algún momento caerá. Otras versiones les leo para ir entendiendo un poquito más el sentido de la palabra original que usó Jesús allí cuando habló de que muchos tropezarían ante esta persecución. La Biblia de las Américas dice, muchos tropezarán entonces y caerán y se traicionarán unos, y unos a otros se odiarán. No está hablando de afuera, está hablando de la iglesia. La Reina Valera Gómez dice, y entonces, bueno, leo antes la Nueva Biblia Latinoamericana, otra versión, dice, muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán. Tropezar entonces tiene que ver con traición. Se traicionarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Habrá traidores en la iglesia. Yo comencé la fe en Cuba, en una Cuba donde la iglesia era mal mirada y perseguida, y donde se creó un síndrome de terror porque cualquiera dentro de la iglesia podía ser un genuino cristiano o un infiltrado del gobierno o un chivato, como decíamos. Entonces siempre mirábamos con sospecha a los hermanos, y algunos tristemente tenían el biotipo de chivato, y entonces aunque quisieran darnos todas las muestras de cristianos, los mirábamos con recelo. Cuidado con fulano, no le cuentes mucho porque a lo mejor te delata. Como si estuviéramos haciendo algo, lo único que hacíamos era predicar el evangelio. Hasta que un momento entendí que mi papel no era cuidarme de otros, sino mostrarles que lo único que hacíamos era predicar a Cristo, y que si eso escandalizaba, pues amén. Reina Valera Gómez dice, y entonces muchos se escandalizarán. Aquí viene la palabra que se translitera del griego del Nuevo Testamento. Dice, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La pregunta entonces es, ¿por qué muchos caerán? ¿Por qué muchos que estaban dentro de la iglesia se apartarán de la fe? O como dice la última versión que leí, ¿por qué muchos se escandalizarán del evangelio? La versión original que Jesús usó hace que estas expresiones, caer, tropezar, traicionar, escandalizarse, estén implícitas en el término. La palabra en el original griego es escandalón. ¿Les parece conocida? O escandalizo, de donde viene escandalizarse. Pero miren, tiene tres palabras en español este término griego. La primera es escándalo. Escándalo. La segunda es tropiezo. Pero aquí viene la tercera que le da sentido a este tema hoy. La misma palabra que significa escándalo, tropiezo, significa ofensa. Cuando Jesús dice que muchos creyentes ante la tribulación, pestes, guerras, persecución, van a tropezar, van a caer, van a apartarse de la fe y van a convertirse en traidores que entreguen a sus hermanos, lo que está diciendo es, la razón en el corazón de ellos es que van a estar ofendidos. Van a estar ofendidos con un Dios que sienten que les falló, porque no quitó una pandemia del mundo. Van a estar ofendidos con un Dios que no quitó las guerras. Van a estar ofendidos con un Dios, escúchenme ahora, cristianos conservadores, van a estar ofendidos con un Dios que no les dejó a Donald Trump en el poder. Y honestamente, sí, veíamos las agendas más cristianas de los últimos 4 años, pero me pregunto, ¿sería bueno, haciendo un análisis ahora así, muy superficial, sería bueno perseverar en una agenda así cuando tal vez quitaríamos la mirada del Mesías que viene para ponerla en el Mesías temporal? Y creo que lejos de hacernos un mal, nos está haciendo un bien el Señor.
Que dejemos de mirar a los hombres de la tierra y a los poderosos de las naciones para entender que nuestra confianza y nuestra seguridad está en el Señor. Pero muchos no lo entenderán así. Por eso algunos cargaban carteles que decían, carteles cristianos, mientras manifestaban odio. Porque hay una iglesia ofendida. Una iglesia ofendida. Tenemos valores, tenemos principios, amamos el matrimonio heterosexual, hombre-mujer, amamos la vida y no el aborto, amamos todo lo que hemos defendido hasta este día, pero no odiaremos al que cree diferente. Llevo años diciendo esto. Es más efectivo que pararse frente a una clínica de aborto a protestar, tratar de guiar a una niña adolescente que no sabe qué hacer con su barriga, que está con un bebé que no es deseable, invitarla a amar a ese bebé y pensar que puede entregarlo a una familia que no puede tener hijos para que lo tengan en adopción. Y ese mensaje de la iglesia es más restaurador que el mensaje de crítica fuera de una clínica de abortos. Solo para invitarlos a pensar. Una iglesia ofendida y enojada, una iglesia resentida y enferma no saturará, no restaurará, no saturará el mundo del evangelio, no restaurará la sociedad con el evangelio. Mis hermanos, Jesús dijo literalmente que la ofensa en el corazón de muchos creyentes que se ofenderán con los valores del evangelio, porque hay otros que no se ofenderán porque cambiaron sus políticas, porque vino una pandemia, se ofenderán porque querrán reinterpretar la Biblia cuando Dios dice que unió hombre y mujer y que esa es la única unión bíblica, y cuando no encuentran el matrimonio homosexual en la Biblia, se resentirán con el Dios del cristianismo y con los cristianos de la Biblia. Y se ofenderán. Y hay otros que dirán, es que en nombre del amor a mi cuerpo tiene que justificar la Biblia el aborto, y se ofenderán con un Dios que les dice que Él ama la vida y que da y quita la vida y que nadie más puede hacerlo por Él. O sea, habrá muchas razones para ofenderse en estos días donde queremos manipular la escritura, reinterpretarla a nuestro antojo, y cuando vemos que no podemos, nos frustraremos y nos enojaremos. Y hablo de manera general, pero creyendo que tú y yo podemos ser parte de un remanente que no se ofenderá con la Biblia de nuestro Dios ni con el Dios de nuestra Biblia. Que no se ofenderá con el Señor de nuestras vidas, ni con la iglesia del Señor, ni se ofenderá con nada de lo que el mundo haga, porque estaremos libres de ofensa, vacunados por el cielo en contra de la ofensa que puede separarnos de Dios y de la gente que Él quiere salvar. Alguien diga amén aquí o en casa si cree lo que estoy predicando. Miren lo que los evangelios dicen que sucedió muchas veces y que Jesús resumió lo que estaba ocurriendo con la palabra ofensa. Dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? ¿Qué les pasó a los fariseos cuando escucharon a Jesús? ¿Qué se provocó en ellos? Una ofensa. Se ofendieron, Señor. Y Él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. El evangelio, libre de religiosidad, ofende a los religiosos. Pero Cristo amaba a los religiosos. Por eso salió en el camino a buscar un religioso fariseo llamado Saulo para traerlo a una experiencia de conversión. Y lo siguió haciendo y lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Juan 6, los que vinieron detrás de él por la multiplicación de los panes y los peces, escucharon algo que no les gustó, y al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, ¿de quién está hablando aquí? ¿De fariseos? No eran detractores religiosos, eran seguidores discípulos. Y dice, y muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban esto, les dijo, ¿esto les ofende? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, cayeron, tropezaron porque se ofendieron y ya no andaban con él. ¿Y saben qué fue lo que los ofendió? No fue un tema social, ni ningún tema moral. Ellos vinieron buscando pan físico multiplicable y Jesús les dijo, yo soy el pan del cielo. Y ellos le dijeron, ¿eres mayor que Moisés que nos dio el verdadero pan del cielo, el maná? Y él le dijo, no, ese no era el pan del cielo, yo soy el pan del cielo. Y como confrontó una teología y una doctrina, se ofendieron. No habló de nada moral, no habló de nada social, no habló de nada que pudiera validar a Roma o invalidarla. Sencillamente habló de que era el pan del cielo, y como entendieron lo que implicaba, se ofendieron con el Señor, porque un entendimiento de las Escrituras o te transforma y te salva o te ofende con tu Dios. Pero saben, Mateo 11:6, Jesús declara una bendición para los que están libres de ofensa. ¿Están listos para recibirla? Mateo 11:6 dice, bendito es aquel que no encuentre tropiezo en mí. Bendito es aquel que no se escandalice por causa de lo que digo y de quién soy.
Y bendito es aquel que no se ofende con mi palabra, sino que la recibe como un niño tierno que cree todo lo que su padre le dice, aunque sea una broma. Claro que el Dios del cielo no está bromeando con su verdad. Es un padre que habla verdad y que quiere hijos en su casa que sean de corazón tierno, ingenuo, que le digan: papá, estoy abierto para todo lo que tú tengas que decirme y no me ofenderé, aunque tengas que confrontar mis falsas verdades. En la parábola del sembrador hay un terreno de los 4 que representa a este tipo de creyentes transitorios que se ofenden y caen. En la parábola se habla de un terreno pedregoso, ¿lo recuerdan? Y en Mateo 4:17 Jesús, definiendo cuál era este terreno, qué tipo de persona representaba, Él dijo: estos son los que no tienen raíz en sí mismos. Son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución, ¿recuerda Mateo 24? Va a ser la persecución y la tribulación lo que hará que muchos que estaban en la fe se enojen y por eso tropiecen y se escandalicen. Bueno, Él dice en la parábola mucho antes, 20 capítulos antes: ellos tendrán corta duración porque cuando venga la tribulación y la persecución por causa de la palabra, luego tropezarán. Es decir, se van a escandalizar y se van a enojar. ¿Por qué me fallaste, Señor? ¿Por qué no me prometía el evangelio ser prosperado en todo, sanado en todo y que nadie me persiguiera, ser monedita de oro? Ese es el daño que le ha hecho el evangelio occidental al cristianismo. Que cuando te prometen un cuento de hadas y viene la realidad de una pandemia que no distingue entre cristianos y no cristianos, y se enferman y se mueren los que tienen fe como los que no tienen, comenzamos entonces a decir: pero ese no es el Dios que me predicaba el pastor. Ese no es el Dios de la Biblia, porque como no hemos abierto la Biblia últimamente, creemos que Dios es lo que te interpretó alguien. Y se nos olvidó Jesús hablando de aflicciones y de Él librándonos en las aflicciones. Entonces va a resentir una iglesia que cuando ve la persecución y ve la tribulación se enojará con su Dios porque le crearon un falso Dios que no encaja dentro de la revelación de un Dios que sí permite la prueba para fortalecerte y hacerte mejor en ella. Si tienen ánimo para aplaudir y darle gloria a Dios, hagámoslo aquí en casa. Amén. Entonces, el diablo tiene 3 tipos de ofensa que está manejando en el momento que vivimos. Una es la ofensa social. Solamente basta una herida abierta en una sociedad como el racismo en América para partir el mundo a la mitad. La iglesia tiene que mantenerse aislada. La iglesia tiene que ser de muchos colores de piel, porque entendemos que en ella Cristo ha revelado que cada uno, sin importar el color, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Me hizo mucho bien crecer en Cuba con todos los males del sistema, porque sin importar colores de piel, rasgos físicos, el chino, el blanco, el amarillo, el negro, todos vivíamos juntos. Ayer me envió mi amigo, el hijo de mi pastor, una foto y dice: mira esto que encontré. Y ahí estábamos, él que es mestizo, madre blanca y padre mulato. Yo que dicen que soy blanco, pero que no tiene de Congo, tiene de Carabalí. Así decimos en Cuba. Y el otro, mi amigo que es totalmente de piel negra. Y ahí estábamos los 3 abrazados. Y él me decía: el tiempo ha pasado, pero mira, todavía queda el testimonio de nuestra amistad. Y no nos vemos nunca ni nos hablamos. Pero eso significa que en Cristo se rompen barreras y la iglesia no puede dejar que las barreras sean construidas por el mundo y nosotros volvernos parte del mundo. Se ha construido una ofensa social a través de los partidos que estoy viendo las redes sociales saturadas de ambas partes. Los cristianos liberales que se ríen y maldicen a los cristianos conservadores. ¿Y habrá tal cosa como un cristiano liberal? Pero veo también los cristianos conservadores tratando de defender su verdad, que dicen que es la verdad de la Biblia, carentes de amor. Y digo, ¿habrá tal cosa como conservadores que odian a los demás? Porque entonces tampoco debemos ser conservadores y sí cristianos. Creer en el matrimonio hombre-mujer, en la vida y no el aborto, creer en el género que Dios puso hombre y mujer, creer en todas las verdades que hoy la sociedad desafía, pero con la misma gracia, amar a aquellos que están del otro lado, creyendo que Dios, por la gracia de una iglesia que les predica y no suaviza la verdad, pero lo hace con mucha gracia y con mucho amor, los traeremos a nosotros por ese mismo mensaje que va a ser igual de verdadero, igual de poderoso, pero sin odio en medio de él, porque quien está poniendo odio en su mensaje dejó de lado a Cristo y distorsionó la verdad. El diablo quiere también que la familia se ofenda. Padres contra hijos, esposo contra esposa,
hermanos contra hermanos. Algunos tienen sus historias familiares, de familiares que no han ido ni a la tumba de sus seres queridos y nunca más los vieron porque se juraron que nunca más se perdonarían. De hecho, hay marcas famosas en el mundo que nos gustan a todos, Adidas y Puma. Y no sabemos que ahí es la historia de dos hermanos que se juraron odio hasta la muerte, y por eso el hermano fue y creó Puma para crear la competencia, diciéndole al otro: soy tan bueno como tú, pero nunca más seremos familia. Y hoy todos decimos: a mí me gusta más Adidas y a mí me gusta más Puma. Bueno, creo que la mayoría dice que Adidas. Pero en realidad no sabemos que detrás de eso hay un odio que trasciende generaciones. Se murieron los dos hermanos, pero los hijos y sus nietos y sus descendientes siguen separados, ostentando una marca que en realidad solamente es el ícono del odio y de la ofensa de una familia. El diablo entró, les llenó los bolsillos de dinero y les dio un nombre reconocido, pero sencillamente son el testimonio de la ofensa y de la división. Y también quiere ofendernos espiritualmente, ofendernos dentro de la iglesia. El cielo tiene una vacuna para este virus de la ofensa. Este virus lleva más tiempo en la tierra que el COVID. Y para este virus Dios tiene una vacuna preparada que no necesita que la pruebes, porque a cualquier cuerpo le hace bien y no produce alergias ni produce muerte. Y esa solución que el cielo está ofreciendo se llama el perdón. Ante la ofensa tenemos que perdonar. Alguien diga amén. Debemos evitar cualquiera de estas ofensas sociales, familiares, espirituales, porque en el momento que las aceptemos y justificamos ofendernos, Satanás habrá puesto un pie dentro de nosotros y será cuestión de tiempo que venga a vivir dentro de nosotros, a mudarse. O por favor, entiendan la metáfora. No estoy diciendo que creyentes sean poseídos. Lo que estoy diciendo metafóricamente es que hoy estamos en una guerra de pensar y de sentir, y si la iglesia no cuida lo que piensa y lo que siente, no hace falta que el diablo envíe sus demonios dentro de ti. Con tan solo manipular lo que tú piensas y manipular lo que tú sientes te habrá controlado. Y si tú piensas y sientes de acuerdo a la ofensa, el enemigo usará la ofensa como cuerdas para mover una marioneta. Mucho cuidado, hermanos. El Señor sí nos da el permiso de enojarnos, pero nunca de ofendernos. Cristo mismo se enojó en el templo, ¿lo recuerdan? Echó las mesas de los cambistas abajo, hasta un azote de cuerdas hizo y un látigo. Y decimos: ¿cómo es posible que Dios encarnado se enoje? Porque luego Pablo nos dice: enójense, pero no pequen. Asegúrate de que cuando te enojes, como un sentimiento humano que heredaste de tu Dios, tus palabras no golpeen a los demás. Tus manos tampoco, y tus acciones no rompan las relaciones. Cuida, si tienes el discernimiento y la madurez para enojarte y cuidar todo ese ambiente, entonces tienes permiso para enojarte. Como la gran mayoría no sabemos enojarnos así, siempre pecamos. Y dice algo poderoso el Señor: enójense pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo. ¿Saben por qué? Porque el enojo de hoy, cuando duermo con él, al levantarme mañana se convirtió en ofensa. El matrimonio ofendido, que duerme ofendido, mañana está, mejor dicho, enojado, que duerme enojado, mañana está ofendido y pasado mañana está divorciado. Y la familia destruida. Y la iglesia sucede lo mismo. Prefiero hermanos que se enojen y me confronten a hermanos que se ofendan y se vayan. En la iglesia he tenido todo. Hemos visto algunos que se han ofendido entre sí, que se han enojado entre ellos mismos, que se han confrontado, pero se han hablado, han venido a buscar el perdón, y luego que se han restaurado, se han quedado, se han amado y se aman más. Y los que guardaron silencio y dijeron: uy, lo que me hiciste no te lo perdonaré, se ofendieron y se fueron. ¿Por qué? Porque creyeron que eran más santos al señalar los errores de la otra persona y olvidando que hay más santidad en perdonar que en señalar. Si no puedes decir amén, digan ahí. Miren, les digo que es necesario que veamos una diferencia, que creo que Dios me dio esta reflexión para establecer un contraste entre el enojo y la ofensa. Podemos discrepar, pero por lo menos escúchenla, por favor. Miren, tengo 5 razones para establecer esta diferencia. En primer lugar, el enojo bíblico, no el nuestro, pero sí el de Jesús y el de Pablo, responde a la justicia de Dios. La ofensa a la justicia propia. Jesús responde a la justicia de Dios porque no quiere que cobren la entrada al templo. Él quiere un lugar abierto para que los hombres se encuentren con Dios. Está pensando en la justicia del Padre.
Judas vende a Jesús por 30 monedas de plata, porque una mujer rompe un costoso perfume, a él le ofende ese acto, y sobre todo que Jesús la valide a ella y descalifique su sentir. El enojo responde a la justicia de Dios, la ofensa a la justicia propia. Número 2, el enojo es temporal, termina cuando cae el sol. La ofensa se queda por mucho tiempo. Número 3, el enojo es algo que heredamos de Dios, lo vemos en Jesús. La ofensa la heredamos del diablo. Número 4, el enojo está asociado al amor, cuando es bíblico, cuando es de Dios. La ofensa está asociada al odio. Jesús quita las mesas en el templo no porque odia a esas personas, sino porque ama a todos y los quiere en la casa de Dios. Mi casa será llamada casa de oración. Caín mata a Abel porque está ofendido, porque su ofrenda no fue mirada como la de su hermano, y en lugar de arreglar su problema de no entender lo que debía ofrecer sacrificio, prefirió matar al que le marcaba la diferencia y quitarlo del camino, a ver si Dios lo miraba diferente. Estaba lleno de odio, y por eso desde el principio Caín era del maligno, dice Pablo. Y número 5, el enojo piensa en el bien de todos. La ofensa es egoísta. Denme 30 monedas de plata. Judas ofendido. Quiero dinero y lo quiero ahora, porque este Jesús no me enriquecerá jamás. Esperaba un rey y se montó en un pollino. Estaba lidiando una mujer que rompió un perfume. Habla de muerte, yo quiero vida, yo quiero poder, yo quiero autoridad. Estoy ofendido, denme 30 monedas de plata y con esto resolveré. Compró su muerte con su egoísmo y su odio. Nosotros podemos enojarnos, pero si estamos enojados en Cristo, seremos transformados en el perdón y compraremos nuestra justicia, que es la de Él, y reconciliaremos a muchos con Cristo. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser libres de perdón? Vuelvo, insisto, la clave, la vacuna contra este virus. ¿Cuál es, iglesia? Es el perdón. Y el perdón es un don de Dios, es una gracia de Cristo, es un fruto del Espíritu. No lo podemos producir nosotros. El mundo no necesita una iglesia que luche por perdonar, sino que sea bautizada con el Espíritu del perdón. Jesús reveló el perdón en la cruz, lo reveló pero poderosamente. Dice la Biblia en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él se enojó en el templo, pero no se ofendió en la cruz. Lo del templo era transitorio, lo de la cruz era eterno. Ahí tenían los detractores como jauría de lobos, echando suerte sobre su ropa, dándole vinagre a beber en lugar de agua, clavándole una corona de espinas, clavando sus manos y sus pies, y luego sabía que lo iban a atravesar con una lanza que lo terminaría destruyendo por completo, con un cuerpo lacerado, pero renunciando al odio y proclamando el perdón. Padre, yo no odiaré a estos porque entonces pecaría, y si peco ellos no se salvan, y ahora me ofenden, pero mañana los ganaré por el evangelio que desde esta cruz se practicará y se proclamará. La cruz revela el perdón, y el perdón es la medicina del mundo en el que nosotros vivimos. Esteban, por si alguno dice, bueno, pero él era Jesús, él era Dios en carne, nosotros somos carne solamente. Esteban lo experimentó antes de morir. Era un simple discípulo, un hombre que servía las mesas, pero lleno de fe, del Espíritu y de testimonio. Y por eso cuando las piedras golpeaban su cuerpo, estas fueron sus últimas palabras: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y cuando dijo esto, durmió, murió. Siempre digo esto: Saulo de Tarso no vio por primera vez a Jesús en el camino a Damasco. Saulo de Tarso vio por primera vez a Jesús en el rostro de Esteban, cuando aquel que él daba órdenes de que lo apedrearan pedía que él y los suyos fueran perdonados. Y eso hizo que el cielo tomara fuerza para encontrar a este Saulo. Y la venganza de Dios no fue destruir a Saulo, sino cambiarlo al evangelio, y con el evangelio del Esteban que él había aprobado su muerte. El perdón cambia vidas y convierte a nuestros enemigos en nuestros hermanos. En el cielo veremos a Pablo abrazado con Esteban, olvidando que uno mató al otro, sino que los dos fueron perdonados por la misma gracia, la de Cristo Jesús. Señores, denle un aplauso a Jesús. Denle gloria al Rey. Denle gloria al Rey. No solo Jesús reveló el perdón en la cruz, sino solamente Esteban lo experimentó antes de morir. Pedro nos exhorta a practicar el amor perdonador, y él lo dice de esta forma: Primera de Pedro 4:8, y ante todo tengan entre ustedes un ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor no cubre multitud de pecados porque se hace el de la vista gorda, sino porque lo está cubriendo con la gracia, y la gracia no
cubre para que no se vean los trapos sucios. La gracia cuando cubre transforma. La gracia cuando cae sobre lo muerto la revive, cuando cae sobre lo sucio lo limpia, cuando cae sobre lo que está mal lo transforma. Amen con amor ferviente, porque entonces cubrirán al pecado con el amor de Cristo. Y los que están bajo el pecado, al ser cubiertos con la gracia perdonadora de ustedes, dentro y fuera de la iglesia, serán liberados del virus de la ofensa y serán entonces inyectados con la medicina del perdón. Y solo así perseverarán hasta el fin y esperarán a Cristo con corazones sanos. ¿De qué importa un cuerpo sano si el corazón está enfermo? Concluyo. El diablo quiere que la iglesia se llene de creyentes ofendidos. Quiere que te ofendas con el presidente del país, el saliente y el entrante. Y también en cualquier nación, que te ofendas con AMLO, López Obrador en México, que te ofendas con cualquiera, ponle el nombre. Con Bukele en El Salvador, que te ofendas con Pedro Sánchez en España, no sé, cualquiera. Que te ofendas con el presidente del país, con los otros políticos, con los que toman decisiones en el gobierno. Te quiere política y socialmente ofendido. En fin, que te enojes con todos los que ejercen liderazgo político. Porque la ofensa, por simple y superficial que sea, ganará un lugar en tu vida y luego irá creciendo hacia otras esferas de la vida. Quiera que seas parte de la ofensa social, que te ofendas por el color de la piel, por la etnia a la que perteneces, por el idioma de tu familia, y que vivas entonces ofendido y victimizado. El diablo quiere separarte de tu familia y por eso quiere ofenderte con tu padre y tu madre, con tus hermanos y con tus parientes. Quiere que te llenes de resentimiento y te sientas ofendido con tu familia porque separado de ellos nunca vendrán a Cristo y tú no prosperarás emocionalmente como Dios quiere que seas. Él sabe, el diablo sabe que una casa dividida no prosperará. Sobre todo, y peor aún, quiere que te enemistes con tus hermanos de la fe, con tus líderes espirituales, con la Biblia y con la fe. Y finalmente con Jesús. Porque si la iglesia es el cuerpo de Cristo, quien está ofendido con la iglesia está ofendido con Jesús. Por eso al Saulo ofendido en el camino a Damasco, Jesús no le dice, ¿por qué persigues a mi iglesia? Le dice, ¿por qué me persigues a mí? Porque quien persigue a su iglesia, persigue a Cristo. Quien se ofende con su iglesia, se ofende con Cristo. Mis hermanos, si nos ofendemos socialmente, familiarmente y espiritualmente, lo único que nos faltará es caer, escandalizarnos y ofendernos con la verdad de Cristo y con el Cristo que es la verdad. Pastor, pero ¿no crees en la seguridad de la salvación como nunca antes? No entraré en esos cuestionamientos superficiales que los que caerán y tropezarán es porque nunca fueron o era porque eran y entonces perdieron lo que tenían. No voy a entrar en esos cuestionamientos porque Jesús simplemente lo hizo como una voz de alerta para que no cayéramos en el juego superficial de tratar de encontrarle cuatro patas al gato, sino que cada uno se viera revelado en el lado negativo y dijera, soy tan propenso como el resto a ofenderme y apartarme y a caer de mi fe. Por lo tanto, más que jugar a la teología y al teólogo, voy a jugar a la fe, si puedo decirlo de esta manera, y voy a cuidar mi salvación con temor y temblor, cerrándole la puerta de mis emociones, de mis pensamientos y de mi corazón a la ofensa, porque sé que en el momento que permita ofenderme con mi familia, con mi nación, con mis gobiernos, con la gente alrededor mío y con la Biblia y con mi Dios, en ese momento me apartará el enemigo del Señor y no importará mi teología, si creo o no, en permanecer o en salir de él. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? La superficialidad de caer en juegos teológicos nos hace perdernos de vista la profundidad de permanecer agarrados a Cristo y de evitar ser inoculados con el virus de la ofensa. No permitas que eso te suceda. No dejes que raíces de amargura te salgan, te broten en tu corazón y terminen contaminando tu vida y se lo pases a la siguiente generación. Una persona, para que entiendan y describirles un poco, una persona ofendida habla con ironía, responde con sarcasmo, se queja de todos y tiene síndrome de víctima. No puedes permitir que eso te suceda. Pídele al Señor que te llene del fruto del perdón, porque este es un fruto del Espíritu. Pero no lo encuentro en Gálatas 5. Es un fruto del Espíritu. Así es, hermano. Gracias por recordarlo. Benignidad. Perdona hasta tu sombra. Enójate
si sabes hacerlo en el Señor, pero no te ofendas en tu corazón, porque te costará la vida a ti, se la costará a otros. ¿Te quieres poner de pie un momentito? Y mientras me preparo para orar por ti, si ahí están en casa, se quieren levantar del butacón o de la cama que estás todavía bajo las sábanas, te estoy mirando. Por lo menos cambiar la actitud y tomar una postura diferente, levantar tus manos arriba y decirle: Señor, líbrame de un corazón ofendido. Y dame la fuerza para perdonar a papá, a mamá, al hermano, a la hermana, al sobrino, a la sobrina, al pariente. Dame la fuerza para perdonar al hermano de la iglesia, al líder, a este pastor que me está hablando, al otro que dejé atrás en la otra iglesia. Señor, dame valor para perdonar al presidente que sale, al presidente que entra, al que era de mi país. Hoy celebraremos la vida de mi pastor que se fue al cielo. Y su hijo en algún momento me contaba, cuando éramos adolescentes, que le impresionaba que su papá, perseguido muchas veces porque sus ideas cristianas ofendían al gobierno, todas las noches doblaba rodillas y pedía por el presidente de Cuba, por los gobiernos anticristianos. Pero decía: Señor, sálvalos y que ellos puedan venir a Cristo como vine yo. No dejó que el resentimiento le ganara el corazón. Él sabía dónde estaba parado y sabía cómo pelear con los argumentos de la fe. Pero no dio lugar a la ofensa en su corazón y la convirtió en oración por aquellos que le perseguían para que se convirtieran en sus hermanos. Que nos encuentre el Señor igualmente sanos y no ofendidos. Levanta tus manos arriba. Señor, dame el poder del perdón, el poder de perdonar a la familia, el poder de perdonar a las autoridades que me han ofendido, el poder de perdonar a todos, si es posible hasta mi sombra. Inyéctanos del valor de la fe y del perdón. Danos el fruto, mi Dios, del perdón en Cristo Jesús. No solamente para sentir bonito, sino para entregarlo a otros. Tú eres el Dios que torna lo imposible imposible. Y esto no solamente aplica a la sanidad de un cuerpo o al milagro en lo financiero o en otras áreas de la vida. También aplica ahora, mi Dios, a que cambies nuestro carácter y la esencia de nuestra vida y nos entregues perdón en lugar de ofensa. En el nombre de Jesús. Oro por la iglesia, oro por aquellos que están ofendidos tal vez y que hoy no quieren perdonar. Dale fuerza para rendirse a Cristo y entregar ese dolor que tienen. Yo entiendo que es razonable que fueron marcados, algunos que fueron abusados y están ahí resentidos, algunos que fueron abandonados por los seres queridos. Pero Señor, entrégales el poder de perdonar, porque si no lo hacen, estarán enfermos de ofensa y terminarán siendo tus enemigos. Oro en el nombre de Jesús, que bautices a tu iglesia con el poder del perdón, para que tu iglesia bautice este mundo con un evangelio de perdón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo oro y te doy gracias por la palabra que has entregado en nuestras vidas, que se vuelve sí, amén, en Cristo y nos transforma hoy y hasta el día de Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor te bendiga ahí en casa, el Señor te bendiga.